Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. La verdad es que yo aquí he estado en la casa en reposo por una licencia médica, pero eso no impide que podamos compartir las verdades de la palabra del Señor. La verdad es que ayer estuve participando en una vigilia online y de verdad que bendijo mucho mi vida, y compartí una palabra que, que amarra esta que voy a compartir este día. Y yo quisiera invitarte, si estás en tu casa, si no has podido congregarte, a recibir palabra de Dios para tu vida. Y esta palabra está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Y leo en el nombre del Señor. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta escritura que el Señor, esta parábola, perdón, que el Señor da a sus discípulos, habla del tiempo del fin y el tiempo que nosotros quizás tendremos que vivir. Sabemos que las señales se están cumpliendo en estos días, lo estamos viviendo en carne propia. La Biblia habla de eso. Mateo 24 siempre lo mencionamos porque habla de cuando los discípulos le preguntan al Señor. Es el capítulo anterior a este, fíjese. El capítulo anterior a Mateo 25, donde Dios habla de las 10 vírgenes, ¿cierto? ¿Y por qué menciono en este tiempo que es importante? Porque qué importante es velar, qué importante es hacer lo que hicieron las 5 vírgenes prudentes. Porque aquí dice que las 10 estaban en las mismas condiciones. Todas eran vírgenes y todas podían entrar en las bodas. Todas tenían lámparas, ¿no es cierto? Las 10 tenían la igualdad de condiciones, pero dice que 5 eran prudentes y 5 eran fatuas o insensatas, dice esta versión. Y la palabra insensato significa imprudente o inmaduro en sus actos. O sea, son personas que no logran una madurez espiritual. Y qué importante es eso. La madurez espiritual no es saber más de la Biblia. La madurez espiritual es buscar más de Dios, es estar en su presencia y permanecer en ella y no apartarse de sus caminos. La lámpara significa, ¿cierto? Es quien alumbra, ¿cierto? La que ilumina. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versos 14 y 15, que nosotros, dice, somos la luz del mundo, que somos una ciudad asentada en un monte alto, y que nadie que enciende una lámpara la pone bajo de un almud. El almud, hermano, no es una almohada. El almud es una caja donde en la antigüedad se usaba para medir los kilogramos, ¿cierto? Era una caja. Y dice que nadie la pone allí, porque esa caja tapaba la luz, sino que la pone en un candelero y la pone en un lugar alto. La lámpara tiene que ser puesta en un lugar alto, ¿cierto? Y Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, somos esa lámpara, ¿cierto? Hay otro texto que dice que somos como antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros, que somos su iglesia, de ser la luz del mundo. Pero para que una luz brille necesita ser llena de algo. Esa lámpara por sí sola no servía. Todas tenían lámparas, pero por sí solas no servían. ¿Qué era lo que le daba la luz a esa lámpara? Era el aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo, o sea, representa la unción de Dios en nuestra vida. Recuerda que David fue ungido con aceite, y David en una expresión dice: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David era lleno del Espíritu Santo, David era lleno de la presencia de Dios. No solo era un rey elegido al azar, sino que Dios mismo lo había mandado a Samuel para que lo ungiera. Así que qué importante es tener el aceite en nuestras vidas. Qué importante no es solo saber que somos lámparas. Hay muchas lámparas que hoy día están en el mundo sin ser encendidas y tienen la misma responsabilidad tal vez que las otras. Dice que las 5 prudentes pusieron lámparas, pero después, cuando quisieron buscar las que eran insensatas, no tuvieron oportunidad porque ya el esposo venía.
Mientras ellas salían, el esposo vino. Mientras ellas estaban distraídas en otra cosa, mientras ellas estaban buscando ya tarde lo que tenían que hacer, el esposo vino y la puerta se cerró. ¿Qué nos representa eso? El tiempo del fin. El hecho de servir a Dios y ir a una iglesia, ¿cierto? No significa que nos vamos a salvar. Lo que nos va a salvar es mantenernos, ¿cierto? Lo que va a hacer que vayamos a las bodas con el esposo y que entremos a su reino va a ser el permanecer en el Señor. Yo creo que Dios está hablando a tu vida en este tiempo con todas las señales que está pasando. Dios nos está avisando de que tenemos que prepararnos para su venida. Yo sé que tenemos planes, yo sé que tenemos sueños, expectativas, y está bien tenerlas, está bien vivir. Dios no dice que no las tengamos, pero siempre tener presente que su venida está a las puertas. Esta parábola habla de la venida del Señor y de lo importante que es velar en Él, ¿cierto? Lo importante que es tener aceite en nuestras lámparas. ¿Y por qué? Porque el Señor nos mandó a velar. Y velar en el libro de Marcos, y es una palabra que compartí ayer en el capítulo 14 del verso 38, dice que Dios antes de pasar el Calvario subió con Jacobo, con Juan, con Pedro, con los apóstoles que eran como los principales amigos de él. Y él subió y dice que les pidió que oraran y velaran. Y él empezó a orar la oración que hace en Getsemaní para su iglesia. Pero después los encuentra durmiendo y él les dice, no has podido velar ni siquiera conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velar significa cuidar la casa, estar atentos. La palabra velar no significa estar solamente despiertos, sino que estar atentos a lo que ocurre. Estar atentos a lo que va a pasar, a lo que va a acontecer. La Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Y si uno sabe que un ladrón va a venir, vela en la casa. Si yo sé que esta noche va a venir un ladrón, yo no voy a dormir. ¿No es cierto? Usted yo creo que tampoco dormiría en su casa si sabe que a la noche va a venir un ladrón. Y este tiempo de oscuridad en el mundo, este tiempo de crisis, este tiempo de pandemia, lo único que se nos está diciendo es que el Señor va a venir. Va a venir en el momento quizás que menos lo espere el mundo, en el momento que menos lo espere incluso muchos de la iglesia. La Biblia dice que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Creo que he sentido en este día hablar de esto porque nos enfocamos en muchas cosas, pero a veces se nos olvida que todo esto nos está diciendo que Cristo viene, que el Señor está a las puertas y tenemos que prepararnos en oración, en ayuno, tenemos que prepararnos sirviéndole, tenemos que prepararnos predicando, tenemos que prepararnos adorando al Señor, haciendo todo lo que sabemos hacer, pero no solo hacerlo en la iglesia, sino que también hacerlo en nuestras casas. A veces no vamos a llenar la lámpara solamente en la iglesia, hermanos, a veces nos saltamos de un domingo a domingo, pero la lámpara sí la puedes llenar en tu casa con intimidad y comunión con Dios. Y yo quisiera leer, me gustó mucho lo que dice Proverbios 8, verso 34. Dice, bienaventurado el hombre que me oye velando a mis puertas, aguardando los postes de mi casa. O sea, velar es estar en movimiento. Cuando yo digo que espero en Dios, no es que me quedo quieto, sino que me pongo en movimiento en su obra. Estoy preparado espiritualmente, me preparo orando, me preparo sirviendo al Señor. Me preparo adorando al Señor. Yo me gozo en ver a muchos que desde sus casas están adorando al Señor, que desde sus casas están sirviéndole. Me alegro de aquellos grupos que hacen vigilia, de aquellos que te están uniendo a orar. Ya 10 de la noche vamos a unirnos a orar con varios hermanos, algunos ya te están poniendo de acuerdo. Y qué importante no es la hora, sino lo que hacemos, que es orar y humillarnos, porque estamos poniendo aceite en nuestras lámparas. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos, que seamos vírgenes prudentes, como dice, como esas vírgenes prudentes, ¿cierto? Que seamos como ellas, la actitud que ellas tomaron, sí, que ellas tomaron aceite en sus lámparas, se prepararon, fueron avisadas y se prepararon. No se quedaron dormidas, sino que estuvieron atentas. Y ese es el llamado hoy en día, estar atento a la voz del Señor. Yo quisiera orar por ti, si quizás has estado lejos del Señor, si quizás has sentido que no tienes la fuerza para seguir. Déjame decirte que Dios puede llenar tu lámpara hoy día. Déjame decirte que hoy puede llenarte Dios con su Espíritu Santo. Padre Celestial, te doy gracias porque tu palabra ha sido compartida. No ha sido yo, Señor, ha sido tú el que quiere hablar. Yo solamente soy un instrumento y un vaso en tus manos. Quiero pedirte por aquellos que, Señor, no han, en este tiempo quizás no han puesto aceite en sus lámparas, por muchas razones. No juzgo esas razones. Tú las conoces, Señor. Y tú sabes tratar con cada uno de nosotros. Pero te pido que puedas tocar sus vidas, que a través de tu palabra puedan ellos ser conmovidos, Señor, y animados a que puedan buscarte aquí en sus casas tal vez. Ya no tenemos el templo en este tiempo para congregarnos, pero sí podemos buscarte en nuestras casas.
Llena nuestras lámparas de aceite. Prepáranos para tu venida, Señor. Prepáranos para el día glorioso en que tú vendrás y dirás, venid benditos de mi Padre, subid acá. Esperamos aquel día, Señor, y aquella esperanza bienaventurada. Te pido por aquellos que están lejos de ti, para que tú, Señor, seas acercándoles. Te pido para que ellos puedan volver en sí, como el Hijo pródigo, volver a llenar sus lámparas con aceite. Pido en tu nombre, Señor, por todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, espero que les sea de bendición a sus vidas. No quise cantar hoy día, estoy un poco congestionado, así que para la próxima será. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes. Chao.